Analiza. Estimada y estimada docente, bienvenido a la sesión 2, en la que revisaremos los recursos del lenguaje en sentido figurado. Los contenidos que veremos son: ¿cómo interpretar las expresiones en sentido figurado? ¿Cómo interpretar las metáforas visuales? Actividades y estrategias complementarias para interpretar expresiones figuradas. Comencemos. Compartamos con todos. Tengamos en cuenta que interpretar expresiones figuradas implica hacer algo sobre ellas, y solo nos daremos cuenta de estas con la lectura detenida o profunda del texto. Por lo tanto, las estrategias deben partir de las siguientes consideraciones. Primer paso: leer todo el texto y comprender la esencia que quiere comunicar el autor. Ahora, el segundo paso será identificar algunas expresiones figuradas que hay en el texto. Pueden ser metáforas, hipérboles, comparaciones, ironías, dobles sentidos, etc. Para hacerlo, debemos captar el uso diferente del lenguaje o expresiones que se dicen de otro modo o con un sentido distinto. Algunas de las preguntas que nos pueden ayudar son: ¿hay comparaciones que parecen no lógicas, pero le dan un sentido especial al texto? Si les identificamos, tendríamos metáforas. ¿Hay expresiones que aumentan o disminuyen de forma exagerada lo que se dice? En este caso, referido a hipérboles. ¿Hay expresiones en las que se ponen cualidades humanas a objetos? Si ubicamos algunas, tendríamos recursos de personificación. En el texto que hemos leído, hemos identificado algunas. Vamos a utilizar la técnica del subrayado o el resaltado con colores para identificar expresiones figuradas. Recordemos en este paso que no es tan importante identificar el tipo de figura retórica, sino interpretar qué nos quiere decir el autor con esa expresión. Una vez identificadas las expresiones figuradas como "este viaje está llegando a su fin", "quedan muchas aventuras", "los frutos de tu trabajo", "no dejes que la pereza sea más fuerte que tú", "la mochila cargada de ganas e ilusión", identificamos el propósito del autor en la carta. ¿Qué quiso transmitir Iván con ese texto? Busca persuadir a su alumno Marcelo, un estudiante de sexto grado de primaria, para que se esfuerce y se supere con la ayuda de todos sus compañeros y la de él como maestro. Ahora que ya sabemos el propósito, tenemos que buscar pistas alrededor de las expresiones figuradas identificadas. Esto implica leer el contexto, antes y después de la expresión figurada. Es decir, fijarnos en qué contexto se dice, dentro de qué marco general de información. Algunas preguntas nos pueden ayudar a identificarlo. ¿Sobre qué se habla en esa parte del texto? ¿Hay alguna información referida a la expresión figurada? En el caso de las frases resaltadas, nos damos cuenta que el contexto es el regreso de las vacaciones y el inicio del último trimestre del año escolar, por lo que no puede descuidarse en sus estudios. Pronto podrá descansar. Ahora, bajo ese contexto, vamos a parafrasear o explicar con nuestras propias palabras qué quiere decir el autor con esa expresión. La primera frase: "este viaje está llegando a su fin". ¿A qué refiere el viaje? ¿Cuándo va a llegar a su fin? ¿Quién? Esta frase encabeza el cuarto párrafo. Como se puede leer a partir del contexto de la lectura, el viaje no se refiere al traslado físico de una persona de un lugar a otro. Más bien alude a que el año escolar se está acabando y por eso el viaje de Marcelo está llegando a su fin. El viaje aquí es entendido como el transcurrir del tiempo en las aulas de primaria. La frase número 2. Este viaje está llegando a su fin, pero todavía nos quedan muchas aventuras por vivir juntos. ¿De qué aventuras estamos hablando? Aquí las aventuras no significan situaciones extraordinarias y sorpresivas de manera literal, sino que a pesar de que el año llega a su fin, queda todavía aprender en lo que resta de tiempo. La tercera frase. Después podrás recoger los frutos de tu trabajo. ¿A qué se refiere frutos de tu trabajo?
Los frutos son el resultado del crecimiento y maduración de una planta, arbusto o árbol. Lo que pretende aquí el autor es comparar los frutos de una planta con los resultados de un trabajo o esfuerzo en el estudio. Una forma de familiarizarse con la interpretación de expresiones figuradas es parafrasearlas. Por ejemplo, esta expresión podría ser: tan solo 3 meses y después podrás ver el resultado de tu esfuerzo. Por último, trae la mochila cargada de ganas e ilusión. En esta frase, la palabra mochila no se refiere al objeto que cargamos en la espalda. La metáfora compara los objetos concretos, cuadernos y útiles escolares, como los que se llevan en una mochila, con las ganas y la ilusión, conceptos abstractos. ¡Qué buen trabajo hicimos! Logramos descifrar el sentido figurado de estas frases. Y qué importante seguir los pasos propuestos. Una vez ubicada la frase al interior del texto, hay que contextualizarla y pasar a interpretar el sentido. Recuerden que si desean ver un análisis similar en otros textos, pueden leer el fascículo completo. Pero ahí no termina todo. ¿Cómo interpretar las metáforas visuales? En la metáfora visual, una cosa representa a otra diferente, pero con la que comparte algún parecido. Veamos algunas estrategias para interpretar una imagen. Primero, observemos la imagen detenidamente. Fijémonos en la estructura de los componentes o elementos de la imagen. Ahora, leamos la información verbal. Pasemos a analizar la disposición visual. La imagen contiene dos componentes o imágenes yuxtapuestos en el mismo espacio visual. La imagen de la parte inferior es real, persona tapándose la boca, y la de superior es metafórica, monstruo. Esto produce en el lector una impresión de lo que se quiere comunicar. El siguiente paso será interpretar la información verbal. En este caso, el mensaje verbal es explícito y se dirige en segunda persona. Su propósito es convencer al lector que el silencio ante un caso de bullying lo convierte en cómplice. Ahora tenemos que establecer la relación entre la imagen y la información verbal. Para ello, nos valemos de dos elementos claves que hay que interpretar y que están en función de metáforas visuales. 1. La imagen cortada de un adolescente que se tapa la boca y 2. La frase: tu silencio ante el bullying te transforma en cómplice. Para interpretar la relación entre la imagen y la frase, debemos preguntarnos: ¿por qué se pone la imagen de una especie de monstruo en la parte superior? ¿Por qué la imagen de un adolescente con la boca tapada? ¿Qué relación hay entre los dos planos de la imagen? ¿Cómo se relaciona la información verbal con la imagen? A partir de esto, podremos responder: ¿a quién representa el monstruo o el personaje disfrazado? Todo parece indicar que quieren hacer una comparación con el agresor. Este monstruo tiene rasgos resaltantes del acosador escolar. Causa temor, es cruel, a veces se esconde entre el grupo. Es una metáfora visual. El agresor es como un monstruo. ¿A quién representa el niño con la boca tapada? En este caso, representa a los testigos del bullying, pasivos, que solo ven, no intervienen, no denuncian, se quedan callados. ¿Cuál es la relación entre los dos rostros? Lo que se pretende es que ambos rostros se transformen en uno. El rostro del monstruo es parte del rostro del testigo callado, y esto se refuerza con la frase: al quedarse callado, el testigo se transforma en cómplice del agresor escolar. De esta forma, podemos concluir que el propósito del texto es convencernos de que hay que denunciar el bullying cuando lo veamos, si no seremos cómplices. Una vez más, hemos logrado interpretar el texto. Y los pasos mostrados son muy útiles. Pero hay estrategias complementarias para interpretar expresiones figuradas. Veamos algunas. 1.
Identificar marcas textuales de ironía, por ejemplo, las comillas, y de los dobles sentidos. 2. Reconocer con los estudiantes algunas frases metafóricas mediante una lectura guiada. Podemos ayudarlos diciéndoles que son frases extrañas, que no significan exactamente lo que parecen significar. Proponemos algunos ejemplos en clase. 3. Parafrasear las metáforas o expresiones figuradas a partir del contexto. Información que se ubica alrededor de la expresión figurada. 4. Explicar con claridad que no hay una única interpretación correcta, sino varias. 5. Reflexionar con los estudiantes a partir del principio de que cada línea de texto esconde un significado secreto. 6. Reflexionar sobre el uso de figuras literarias en una diversidad de texto y la función que cumplen. Hacer más impactante y motivadora la lectura. Adoptar un lenguaje más ameno y amable con el lector. Fue una sesión muy productiva. Estamos seguros que cada una de las estrategias compartidas contribuirán a ayudar a nuestros estudiantes a interpretar el lenguaje figurado. Y no olviden que toda la información analizada también pueden encontrarla en el fascículo. Pero ahora ha llegado el momento de autoevaluarnos. Los invito a desarrollar los siguientes ejercicios. Ideas fuerza. 1. Estos recursos del lenguaje, llamados también recursos retóricos, expresiones estilísticas y figuras literarias, son expresiones gramaticales generalmente no habituales en las construcciones estándar del lenguaje. 2. Estas expresiones gramaticales no enuncian la realidad de manera directa o denotativa, sino que le dan un giro particular al significado de lo que se quiere decir, con la finalidad de destacar, resaltar, matizar la expresividad de las ideas que se desea comunicar. 3. También existen las metáforas visuales, donde un elemento representa a otro, pero que comparten algún parecido.